¿Cómo están, amigos, damas y caballeros, seguidores de Beef Art Cries? Hoy tenemos un 5 canciones 5 muy especial porque va a ser completamente dedicado a este hombre, Julian H. Cope, el anticuario moderno, el archidruida o como quieran decirle. Vamos a arrancar con esas 5 canciones sin mayores vueltas, y el tema que elegimos, bueno, vale aclarar primero que fue muy difícil hacer la selección y que esto de ninguna manera es best of de Julian Cope, sus mejores canciones, ni nada de eso. Son 5 elecciones totalmente caprichosas de temas que nos gustan, nada más. Vamos primero con este disco que se llama Skellington, es del año, si mal no recuerdo, 91 o algo así. Bueno, no importa el año. Creo que viene después de Peggy Suicide, si mal no recuerdo. Se llama Skellington y la canción que elegimos tiene un título mortal que se llama Chica Increíblemente Fea. Incredible Ugly Girl. Canción, guitarrista acústica, la voz bien al frente, esa poderosa voz de barítono que tiene Julian Cope. Y en un momento en la canción, en la composición, hay unos cambios de acorde que te demuestran que el tipo la tiene más clara de lo que aparentemente quiere mostrar acá y en general. Estoy hablando estrictamente de lo musical. Incredible Ugly Girl, primera canción del disco Skellington de Julian Cope. Vamos a seguir con... Acá, mirá. Este disco es mortal. Este es del 2007 y él, a partir de cierto momento, no sé bien por qué, empezó a editar sus discos en formato doble cuando podrían haber entrado en uno solo, como este, llenos de notitas, notaciones, cosas raras. Este se llama Tenés un problema conmigo, You Got a Problem With Me. Es un disparo muy pero muy abierto y violento, se podría decir en cierta forma, contra la religión organizada. Acá se puede ver un poco de qué va la cosa, ¿no? Si sos islámico, cristiano, judío, lo que sea, tenés un problema conmigo. Por ahí vendría el concepto. La canción que elegimos se llama Peggy Suicide is a Yankee, donde él se autocita, digamos, haciendo una cita a su Peggy Suicide, su obra maestra ecológica del año 91. Y la canción acá es unas guitarritas muy podridas, los gritos ahí diciendo sus verdades. El tema parece que va a estallar en 1000 pedazos, pero nunca lo hace. Creo que ahí está un poco el truco, porque es para que presten atención a lo que dice, que es su verdad. No decimos que es una verdad absoluta, sino la suya. Esto es primer disco solista de Julian, después de la separación de los Teardrop Explodes, su banda de principios de los 80, fines de los 70. Words Shut Your Mouth, hay un cambio con respecto a su banda anterior, y la canción que elegimos es uno de mis grandes temas favoritos de Julian, que se llama Elegant Chaos, caos elegante, que bien podría servir para definir su carrera, esta canción en particular, su música, el disco entero también. Elegant Chaos bien podría ser una reflexión sobre lo que había pasado con los Teardrop Explodes, pero me parece que es un poquito más. ¿Viste? Cuando una gran canción tiene una letra ambigua que vos podés hacer tu propia interpretación, o sea, rock and roll, de eso va. Por cierto, la melodía te va a costar mucho sacártela de la cabeza. Interpreter, cuarto disco de la lista de hoy. Acá ya Julian empezaba a perfilarse. Este disco es del año, no me acuerdo, 96 creo, casi seguro que sí. A perfilarse como lo que iba a ser el Julian del siglo XXI, el actual, sacando discos cada vez más idiosincráticos, medio con un costado low-fi, ¿viste? Grabados medio así nomás. Este no es el caso de Interpreter, que todavía está grabado en un estudio, entre comillas, profesional. Y la canción que elegimos era de acá, La Batalla por los Árboles, temazo. Canción ahí medio se podría decir medio Britpop, hasta que en un momento a la mitad corta y aparece otro nuevo motivo, otra nueva idea, y es Hacia el Infinito y Más Allá. Julian Cope, el cuarto tema de la lista de 5 canciones de hoy, y esta es la última del disco que podría decirse
Se podría decir que es el disco careta de Julian Cope, todo lo careta que puede ser un disco de él, en donde él estaba medio jugando con las reglas que le estaban imponiendo, se podría decir, ¿no? Porque este disco suena producido bien de la época, es del 87, suena con esas baterías bien de aquel entonces, pero no tiene por qué ser un disco no valioso, ¿no? Porque podría ser un disco, entre comillas, comercial, y a veces comercial no es sinónimo de mierdoso, ni en pedo. Y menos tratándose de Julian Cope. Saint Julian, así se llama el disco y aparece así medio crucificado en la tapa, ¿no? La canción que elegimos se llama, de acá, Shut Down. I've been shut down. También muy ganchero, un pop con una vuelta de tuerca. Julian Cope medio que siempre hizo lo que se le cantó y es lo que sigue haciendo hoy en día. Sigue sacando más o menos un disco por año. No fue, repito, un best of de Julian Cope, sino un poco todo lo contrario. Amigos, esto fue 5 canciones, 5 en Beef Art Cries, y muchas gracias por prestar atención y llegar hasta acá.